Hola, muy buenos días para todos. Un feliz domingo. Les saludamos, les abrazamos desde acá y nos ponemos felices de poder reencontrarnos a través de este medio para poder disfrutar un tiempo en la presencia del Señor. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno, como dice esa bella canción. Yo sé que tú estás obrando aunque no pueda ver. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Está obrando, está ministrando, está sanando, está restaurando. Entonces les damos la bienvenida a cada persona que esta mañana se está conectando. Colóquese en ese modo celebración, modo adoración. Saludamos también a todos los papás en este día. Que bueno, el país, el comercio le ha dado ese lugar al Día del Padre, y felicitamos a todos los papás que nos están viendo. Oramos que sea un día de mucha bendición para ellos, que disfruten con sus familias. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Nuestro corazón te agradece, Señor, por tus muchas, inmensas misericordias. Gracias porque eres un Dios sanador, perdonador y restaurador, y porque el necesitado, el afligido, el pecador, Señor, haya en ti gracia, haya en ti perdón y haya en ti restauración. Y te agradecemos por ese carácter que sana, ese carácter que levanta, ese carácter que empodera y que afirma, Señor. Gracias porque en esta semana eso es lo que hemos visto, misericordia, y nos unimos todos, Señor, a agradecerte y a bendecirte. Hoy es un día para levantar adoración y alabanza, para agradecerte, para conectar nuestro corazón contigo y sensiblemente, Señor, reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Dios. Queremos, Señor, colocar este servicio en tus manos y pedirte que abras los cielos sobre este tiempo mientras te adoramos, mientras escuchamos la palabra. Tú seas visitando los hogares, las familias y las vidas, y que esta mañana sea una mañana de profunda restauración, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces preparemos nuestro corazón para adorar a Jesús con libertad. Quiero obtener tu amor. Y hoy me vuelvo a ti, a la gravedad del amor. Espero aquí el momento de la eternidad. El mundo espera que tu gloria esté aquí. Te canta mi alma de cuando yo te amo, te canta mi alma
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buscamos tu llenura, Señor. Sé que tú deseas más de mí.
Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en luz, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosanna Rey de salvación, Hosanna Dios Altísimo, Hosanna Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Bueno, qué bendición. Hemos podido adorar al Señor y de verdad que la adoración, como esta semana nos enseñaban en la academia, ese es uno de los propósitos de la iglesia, uno de los propósitos del pueblo de Dios. Definitivamente, una de las razones para las que existimos, para la que nacimos, para la que el Señor nos redimió, es para adorarlo a Él, es para engrandecerlo, para tener una comunión con Dios, disfrutar de Él. Muy bien, esta mañana vamos a entrar en este tiempo de palabra y quiero animarte en esta mañana que busques Jeremías capítulo 18, vamos a leer del verso 1 al 4. Es una hermosa palabra. Anhelo en mi corazón que Dios hable a tu corazón a través de esta palabra, que Dios en esta mañana te ministre ánimo, te ministre esperanza, que puedas levantarte de la mano de Dios para seguir adelante en ese plan que Él tiene para tu vida. Vamos a leer entonces, dice Jeremías capítulo 18, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiero tres preguntitas para empezar, para introducir. La primera es: ¿habrá esperanza para los que fracasan? Los que fracasan, después de su fracaso, podrán aspirar a algo bueno en sus vidas, podrán pensar en que Dios puede llevarlos a eso donde Él había planeado. Y lo otro es: ¿qué es fracasar? ¿Qué es fracasar? La palabra fracaso es como fallar en aquello que hemos intentado hacer, en aquello que hemos logrado alcanzar, en esos propósitos y planes que teníamos. El escenario del fracaso es un escenario muy amplio, muy amplio. Se fracasa en un matrimonio, en una relación sentimental. Vemos personas que se sienten fracasadas a nivel profesional, fracaso intelectual de tratar de alcanzar una carrera, una aspiración
a nivel de su profesión y no alcanzarla. El fracaso deportivo, cuánto hemos visto nosotros a muchos deportistas frustrados porque lucharon por alcanzar una meta y no lo lograron. Eh, y el fracaso espiritual también. El hecho de que tú en tu corazón hayas querido llegar a un nivel espiritual, a lo mejor servirle a Dios, agradarlo y de repente fracasar en eso. Todo lo que habías pensado, alcanzar, lograr, llegar, resulta que eso no se dio. Pues quiero que sepas que Dios es el Dios de los fracasados. No es que los que andan con Dios están fracasados. Me refiero a que un objetivo de Dios, un blanco del Señor es poder llegar al corazón de aquellas personas que han experimentado el fracaso en algún área de su vida. De hecho, cuando pensamos en la salvación del hombre, pues el hombre fracasó en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasó en el huerto? Es un hombre que fracasa, un hombre que erra al blanco, un hombre que peca y fracasa en esa relación con Dios. Y desde ese momento, de hecho, la primera profecía mesiánica está ahí en Génesis. Y es donde Dios promete la salvación para el hombre y promete la restauración de la comunión. Entonces, si tú te sientes en alguna medida, en algún área de tu vida fracasado y a lo mejor tienes algunos dardos de fracaso en tu corazón que ahora no te están dejando avanzar, esta palabra es para ti. Anhelo que captures del Espíritu Santo mucha esperanza en esta palabra y puedas escuchar la voz de Dios como esta mañana te va a levantar. Quiero tocar 3 punticos de este texto y los quiero decírtelos ya, los 3 títulos. El primer título, Dios y el barro. El segundo título, el propósito de Dios con nosotros como vasijas. Y el tercer título, vasijas nuevas. Entonces quiero en esta mañana desarrollar estos 3 títulos. Y el primero de ellos es Dios y el barro. Entonces acá en la palabra vemos al Señor hablándole a Jeremías. Esta era una manera muy común en que el Señor le hablaba a los profetas. El Señor colocaba a los profetas en escenarios naturales de la vida, comunes, para hablar a su corazón cosas profundas que tenían que ver con el país, con la nación. Y este fue uno de esos casos. Le habla al Señor a Jeremías y le dice, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y bueno, Jeremías va a ver qué es lo que está pasando ahí en la casa del alfarero. Ahí está el alfarero y el alfarero está haciendo una vasija. Me imagino en esa rueca que da vueltas el barro formándola. Y Dios le habla a través de eso porque ese alfarero está formando una vasija de barro y esa vasija se echa a perder. Y el barro se vuelve nada, pero el alfarero ahí en lo físico coge otra vez ese barro y hace otra vasija. Entonces el Señor le habla a Jeremías que eso que pasó ahí es lo que pasa con su pueblo. Como que el Señor tiene un plan para su pueblo, para sus hijos, y ese plan se echa a perder, pero Dios revela algo muy importante, y es como algo que yo quiero como puntualizar en este punto, y es, ojalá tú copiaras esta palabra. No es el final. Escúchame bien. El fracaso no es el final. El que se echen a perder ciertas cosas, el que vivamos momentos donde pensemos que todo se va a acabar. Ojo con esta frase, no es el fin. Porque de repente pensaríamos, bueno, se echó a perder el barro y se acabó todo. Entonces, eso es lo que el Señor le muestra a Jeremías, y esa expresión de Dios compararnos con el barro es muy importante porque revela al Señor
cómo somos nosotros y revela nuestro corazón. Y algo que revela es nuestro estado frágil. El Señor tiene que recordarnos constantemente que somos barro y que nuestro valor relevante o el valor relevante del hombre, del ser humano, consiste en el hecho en que está ese barro en las manos del Señor. Y eso es lo que a veces a nosotros como seres humanos se nos olvida, incluso hasta como cristianos. Porque, a ver, Dios nos ha llenado de dones, nos ha dado, nos ha bendecido con habilidades, el Señor nos prospera en áreas. Y el ser humano tiene la inclinación de creer que eso es por él. Algunas veces en mi vida me he sentado con personas que han dicho con su boca, todo eso lo tengo gracias a mí. Entonces el Señor necesita recordarnos a nosotros que somos barro y que nuestro estado es un estado de fragilidad. Y que ese estado de fragilidad toma valor, belleza y fortaleza, queridos amigos, queridos hermanos, en la medida en que estamos en las manos del Señor. No está mal que constantemente, sin que eso afecte nuestra estima, pero nos recordemos a nosotros mismos, ojalá, cuando estemos en los lugares de mucho elogio, de muchos logros, y nos recordemos, Señor, no olvido que soy barro. Y no olvido que mi valor, que mi belleza, que mi fortaleza depende del hecho de que estoy en tus manos. De hecho, nuestra composición biológica y molecular, bueno, no he hecho un estudio avanzado sobre eso, pero lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. El ser humano, sus componentes provienen del polvo de la tierra. Eso de que el Señor, lo que dice la palabra en Génesis de que Dios tomó el polvo de la tierra, es verdad. O sea, Dios tomó el polvo de la tierra, tomó esas partículas, esas moléculas y nos armó, nos formó a nosotros. Y eso refleja un milagro de Dios porque Dios puso belleza en ese barro. Imagine que puso el Señor, puso esta forma, la forma que usted tiene, que no es para que las pique, pero es sobrenatural. No sé si algún día usted se ha puesto a pensar en el ser humano como en todo su contexto, en su contexto intuitivo, de pensamiento, en la parte física, en su funcionabilidad biológica, en todo, absolutamente todo, y el ser humano es perfecto en ese sentido. Y el Señor sobre ese barro puso su imagen y puso su espíritu, puso su vida, su aliento. Por eso la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen del Señor. Entonces es muy bueno que lo sepamos. En algunos momentos noten este pensamiento. Hay muchas personas que están muy desanimados, muy decaídos, con su estima por el suelo, se sienten lo peor. Necesitan saber esas personas que la imagen de Dios está sobre ellos, que Dios sopló espíritu sobre sus vidas. Pero hay otras personas que están viviendo un momento opulento de logros. A lo mejor se sienten muy bien por su parte física, porque se sienten muy lindos, se sienten muy bellos, se sienten muy bellas, se sienten pues, como decimos nosotros, la última Coca-Cola del desierto. Entonces tenemos que recordar que somos barro en las manos del Señor. Entonces noten que es como un conjunto de equilibrio muy particular. Saber que nuestra vida tiene un valor increíble, un valor espectacular, no por en esencia de nuestra naturaleza biológica, molecular, de ese barro como tal, sino porque nuestra vida está en las manos del alfarero, en las manos del Señor. Entonces, es importante eso. Somos barro en las manos del alfarero. Y eso da dos sentidos importantes que quisiera que
que tú los anotaras. Da un sentido de valor, pero a la vez da un sentido de humildad. Me explico. Da un sentido de valor porque tu vida le pertenece a Dios. Porque eres tan valioso y tan importante que Dios colocó su imagen, su espíritu. Y aparte de eso, cuando nos apartamos del Señor, el Padre envió lo que más amaba, que era su Hijo, para redimirnos a nosotros. Imagínense el valor que tenemos para Dios. Pero por otro lado, de humildad, en el sentido que no debemos olvidar que somos barro. No para que eso nos dé una personalidad bajoneada, una personalidad opacada, sino para que nos dé el sentido de necesidad de Dios. Escúchame, cuando el hombre piensa que no necesita a Dios, está perdido. Si tú crees que no necesitas a Dios, estás perdido completamente. Entonces ese concepto de somos barro en el sentido de humildad es muy importante porque esto nos mantiene en una expectativa de necesito de Dios las 24 horas del día, para todas mis empresas, para todos mis enfoques, para todos mis avances, para cada situación en la que yo voy a participar, en la que yo voy a entrar. Ese es el primer punto. En segundo lugar, el segundo punto que quiero desarrollar es el propósito de Dios para nosotros como vasijas. Esta parte es muy importante. Hay una parte del Evangelio que es vital, constantemente estamos hablando de eso, ¿sí? Es la parte de la salvación. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo es un hombre condenado, es un hombre sin esperanza, cuya alma tiene un destino eterno que no es el cielo, y sabemos que es el infierno. Es el hombre no redimido. La obra de Cristo y la fe en la obra de Cristo redime al hombre. Quiere decir que el Señor, como dice la palabra, nos limpia a nosotros de los pecados, vivifica nuestro espíritu, o sea, nos morimos con Él, resucitamos en Él, y podemos decir, los que creen en el Señor, somos salvos. Y ahí está esa primera parte. Somos salvos. Somos una persona que ha sido salvada por el Señor. Pero aquí el Señor está hablando de vasijas. Y el concepto de vasija va más allá del tema de la salvación, porque una vasija, este alfarero que estaba acá haciendo una vasija, estaba elaborando una vasija para un uso específico. No nos dice aquí qué tipo de vasija estaba haciendo. Tal vez estaba haciendo una chocolatera, tal vez estaba haciendo un plato, tal vez estaba haciendo algo para poner algo. Pero el concepto de vasija habla de destino, habla de identidad, habla de que el Señor, para con cada uno de nosotros, su primer y gran plan es la salvación. Pero después de la salvación hay un uso que el Señor quiere darnos a nosotros. Llámalo tarea, llámalo asignación, llámalo propósito, llámalo misión. Pero esa es muy importante que tú primero lo creas, te convenzas de que no estás viviendo en esta tierra en un despropósito, que no estás viviendo en esta tierra como a ver qué va a pasar mañana, sino que el Señor te hizo como una vasija específica, con cualidades específicas, para una misión específica y con una asignación especial. Y los cristianos tenemos que vivir con el sentido de misión. Si la hemos perdido, debemos recuperarla y debemos caminar en ella. ¿Por qué? Porque ese sentido de misión, ya lo hemos hablado otras ocasiones, nos da propósito, nos da enfoque, nos da realización. Y esto es muy importante. Ese sentido de destino nos responde a preguntas, como por ejemplo, son muchas a las que nos responde:
Voy a decir unas de ellas. ¿Por qué soy diferente a otro? ¿Por qué tengo estas habilidades? ¿Por qué en mi corazón siento que quiero llegar a ese lugar? Tengo este sueño, tengo este anhelo. ¿Por qué siento que tengo unas capacidades diferentes a las demás personas? Porque ese sentido de destino, cuando lo descubres, cuando lo abrazas, cuando no solo entiendes que eres solamente salvo para estar en una iglesia y cantar los domingos o escuchar prédicas, sino que al conocer a Jesús, recibir la salvación, no solamente te convertiste en un hombre y una mujer salva, sino que te convertiste en un instrumento, en una vasija la cual el Señor quiere usar. Porque Dios quiere que seamos en esta tierra sus ojos, sus manos. Dios quiere mover sus deseos a través de personas, de vasijas restauradas. Entonces, no es solo salvación. Y por eso me enfoco en la palabra vasija. Listo, ya eres salvo. Has recibido a Cristo en tu corazón, has puesto tu fe en Jesús. Estás viendo transformación en tu vida. Y te sientes a lo mejor con paz. Pero ahora, no sé hace cuánto tiempo conoces al Señor, pero ahora debes decirle al Señor, ¿para qué me salvaste? Yo sé que tú me dirás, no, pues el Señor me salvó para yo estar en el cielo con Él y tocar el arpa allá. Bueno, amén, no sé. Eso está muy bien. Pero resulta que cuando te quedan, no sé cuántos años te quedan acá en la tierra. Te quedan a lo mejor 10, 15, 20, 30, los más jóvenes 40, 50. No solo vas a vivir con el concepto de que eres salvo en esta tierra, sino que Dios te redimió, te salvó para una misión, para algo específico. Y quiero ser honesto, tú puedes ser cristiano y no ser realizado, no sentirte realizado si no estás cumpliendo la misión de Dios. Porque el sentido de relación completa en el camino de Dios no solo lo da la salvación, esa es una parte muy importante, pero el sentido de realización completa en el Señor lo da el hacer aquello para lo cual Dios te creó. Hacer aquello para lo cual Dios te creó. Este computador es chévere, es tecnológico, y yo lo podría colocar como una figura decorativa. Él es un computador, pero este computador es útil porque funciona, porque puede usarlo, porque cumple propósitos. Y así somos los cristianos. No podemos quedarnos con ser figuras decorativas en la vida, en la iglesia, sino que hoy lo que Dios quiere hacer en tu vida es restaurarte, porque tal vez a lo mejor abandonaste la misión, abandonaste el propósito, te desanimaste por tus fracasos. Y a lo mejor piensas que por tus fracasos ya no mereces, ya Dios anuló las cosas que habían para ti. Recuerda la pregunta que te hice al principio. ¿Los que fracasan pueden aspirar a algo bueno en sus vidas si Dios los restaura? De una vez te la respondo, claro que sí. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí en esta palabra? El Señor está restaurando vasijas que se echaron a perder. Y yo no sé tú cómo te has echado a perder. Tal vez has hecho cosas, te miras y dices, es que yo he sido muy malo, yo la he embarrado 10,000 veces. Y te echaste a perder, te tiraste cosas, has pasado años tirándote cosas, trabajos. Pero hoy es el día. Ahora quiero hablarte de una particularidad del barro. Hoy es el día de ser dócil al Señor y decirle, Señor, como restauraste esta vasija acá literalmente, que se echó a perder en tus manos, restáurame a mí como una vasija nueva. Estoy convencido que lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, en Colombia, en Armenia, en la iglesia, en las familias, el Señor lo va a hacer con vasijas nuevas. Y ahí quiero pasar al tercer punto. Precisamente lo titulé vasijas nuevas. Vasijas nuevas. Recuerda que el primer punto es Dios y el barro.
El segundo punto es el propósito de Dios para nosotros como vasijas. Les hablé de que las vasijas son cosas útiles, no decorativas. Y el tercer punto son vasijas nuevas. De entrada te digo, Dios quiere hacer de ti una vasija nueva. Dios está haciendo de ti una vasija nueva. Pero primero que todo, quiero que miremos en esto de vasijas nuevas, es que tenemos que entender que son muchas razones por las que nos echamos a perder y por las que fracasamos. Y nos volvemos deformes y en algún momento hasta inservibles. Porque no sé si a usted le ha pasado, anteriormente, no sé si todavía eso pasa en algunas casas. Hace años, no sé si era que las ollas eran muy caras o qué. O yo siempre digo, no sé si era que esas cosas eran muy caras o nosotros éramos muy pobres. Pero las ollas, cuando se rompían, las tapaban con jabón Rey, le metían un poco de remiendos. Entiendo que una profesión que había era tapar esas ollas hasta que duraran. No sé en cuántos de sus casas guardaron vasijas, instrumentos de esos del comedor dañados. Y de pronto no los botaban porque ese se lo había dado el tío, la abuelita, no sé qué, pero ya no servían. Conservamos incluso muchas cosas inservibles en nuestras cocinas. Bueno, ahora yo veo que es diferente. El tema ahora comercial es otro, entonces ya medio se daña algo y ya lo botan y compran uno nuevo. Pero recuerdo esa época donde muchas cosas, a veces habían ollas que mientras estaban haciendo la aguapanela, ellas botaban la mitad de la aguapanela, pero igual la dejaban ahí. Ya era una vasija inservible. Entonces, estas vasijas inservibles, se tornan inservibles, que es lo que estamos denominando en esta mañana fracaso. Una de las razones es una ruptura significativa en la comunión con Dios, ya sea por generalmente el pecado, ya sea por heridas en el corazón, ya sea por amargura que ha entrado en el corazón. Hay muchas razones por las que entramos en ese fracaso. Incluso en algunos casos el recibir un discurso repetitivo a la mente de un ser cercano de imposibilidad. Tú no sirves, tú no sirves, y algunos casos lo afirman hasta el futuro. Tú no sirves y no servirás, tú no saldrás de ahí, tú no te levantarás. Créame que esos discursos repetitivos son peligrosos. Nosotros con mi esposa hablamos mucho de no generalizar. Con esa es una de las cosas que hemos tratado de corregir en nuestras discusiones, porque hace años discutíamos y en esas discusiones nos lanzábamos una palabra generalizada. Es que usted es muy esto. Con el tiempo hemos ido corrigiendo y tratar como de darle el lugar a esa situación. Entonces, sí, en esta situación fuiste esto, pero no quiere decir que eres eso. Entonces, como dejando siempre una puerta de esperanza y de gracia al cambio. Entonces, este alfarero que hemos leído acá en Jeremías 18, la vasija se daña, la vasija fracasa, la vasija se pierde en la mano, pero hay un elemento muy importante ahí que es, o dos elementos muy importantes, que uno es propósito y gracia. El barro se echó a perder, quedó sin forma, pero el alfarero no desecha ese barro. Pero ojo que hay una característica en ese barro. Y yo pienso que es la parte que nos corresponde a ti y a mí. Y esa característica es docilidad. El barro puede estar echado vuelto nada, pero la gracia siempre va a fructificar. Ojo con esto. Dios tiene gracia, Dios tiene amor, Dios tiene perdón, Dios tiene oportunidades para ti y para mí. Pero la gracia fructificará
en un barro dócil, no en un barro duro. Perdónenme en esta gráfica loca, salida de contexto probablemente, pero es como que el barro se deja formar. Pero si ese barro llegase a endurecerse, llegaría a cauterizarse, ya el alfarero no podría trabajar realmente en él. Pero este barro que se ha echado a perder por lo que sea, debilidad, por tentación, por, por error, por, porque aún recibió de afuera también, no solo los fracasos a veces también vienen por lo que vemos que pasan con otras personas, que nos defraudan, que nos desaniman, y eso a veces tiene un impacto negativo en nuestro corazón y también nos afecta, nos hiere. Por lo que sea, sin embargo, ese barro es dócil al alfarero. Yo quiero que hoy pienses mucho en la palabra. No importa cuánto has fallado, cuánto has fracasado, dónde estás y cómo están las cosas. Para mí la palabra clave de lo que va a pasar en tu vida es: puedes ser dócil a lo que Dios quiere hacer a partir de ahora en tu corazón. Porque si puedes ser dócil, puedes ser moldeable, la gracia que Dios te ofrece hoy a ti va a florecer. Y créeme que Dios te restaurará como su vasija, como su instrumento. Y los planes que Dios tenía para ti y ha tenido para ti se realizarán. Algunas personas dicen, no, pero es que yo perdí muchos años. No, Dios para eso tiene promesas. Para los que perdieron años, Dios tiene promesas. Y una promesa es que Dios redime los tiempos. Cuando tú te vuelves a Dios pasan cosas sobrenaturales. Dios abre las puertas, organiza las cosas, Dios da gracias especiales. Es como si el tiempo fuese restaurado. Pero ¿dónde empieza todo esto? Primero en la gracia y en la misericordia de Dios, pero la gracia y la misericordia necesitan un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón que le diga al Señor, sí, Señor, tú tienes la razón, yo necesito de ti. Me he echado a perder en esta situación, me he echado a perder en esta otra situación. Y seamos sinceros, a ver, si nos vamos al texto y a la dinámica del alfarero, de seguro habrá procesos dolorosos en ese volver a restaurarnos el Señor. Procesos que impliquen pérdidas, soltar, formas, sacar las razones de nuestra vida por las cuales nos hemos echado a perder. Pero las manos restauradoras del alfarero hoy están para volverte a hacer de nuevo. Quiero que sepa que a Él le interesamos mucho, nuestro corazón le importa mucho al Señor. Y yo sé que es un desafío para Dios, porque Él nos hizo para algo especial. Y Dios tiene mucho deleite. Yo soy un salmista, ustedes lo saben, en el canto, en la adoración, pero he aprendido los últimos años que hay una extensión de la adoración que va más allá del cántico. Y para mí la adoración tiene que ver también con aquel que hace la voluntad y cumple el propósito de Dios. No es solo el que canta, sino aquel que está bajo la voluntad de Dios en todos los aspectos, cumple los planes y los propósitos del Señor. Quiere decir que cuando tú desarrollas tu misión, cuando tú le sirves al Señor, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú ejecutas los planes de Dios, cuando tú llegas al área de dominio de tus dones y cumples ese plan para el cual Dios te creó, tú también eres un adorador ahí. Y ahí también cautivas el corazón de Dios. El corazón de Dios se alegra cuando nosotros entramos en la escena, en la atmósfera correcta. Porque el corazón de Dios es celoso y el corazón de Dios en su celo ve de mala manera cuando el enemigo daña a sus hijos, cuando los lastima, cuando los saca del reino de Dios, cuando detiene la obra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que Dios pelea por nosotros.
Y eso de que Dios pelea por nosotros es que Él es el buen pastor que estaba apasionado por nosotros, y por eso no sé si usted se ha detenido a pensar en cómo es que el Señor deja las 99 para ir detrás de esa que se ha perdido. Pero eso es una expresión de su celo, de su pasión, de su amor, de su amor por las ovejas, por su redil. Las manos restauradoras de Dios vuelve a hacernos de nuevo porque le interesamos como vasija. Y Dios no quiere el Señor que hagamos eso que Él nos llamó a hacer a medias. No quiere que lo sigamos haciendo a medias. Entonces Él restaura. Pero tampoco quiere que renuncies. No renuncies. Escúchame, tú que me escuchas esta mañana. Yo sé que tal vez estás afligido emocionalmente. Yo sé que es estar en situaciones donde dice aquí ya no hay nada, quiero tirarlo todo, pero no renuncies. Hoy el Señor Jesucristo te dice, hombre, mujer, no renuncies, no renuncies. Más bien, entra en esta rueca del Señor y dile, Señor, moldéame, te necesito, soy barro. Y deja que Él te moldee. Deja que Él te meta en un proceso. Deja que Él vuelva y te santifique como vasija, te limpie y te arme, te vuelva a armar. Los cristianos, los líderes, los pastores no somos perfectos. No estamos acá porque somos inmaculados. Somos personas que Dios ha vuelto a armar, y los ha vuelto a armar muchas veces. Le ha tocado al Señor y su gracia nos ha mantenido aquí en este lugar. Entonces, hay un punto que no podemos obviar. Sería muy malo con el texto y muy malo con el Señor. Y es leer los versos siguientes, porque tocan una palabra clave para este proceso de ser rearmados por el Señor y vueltos al propósito. Por eso quiero leerle el versículo 5, ya para ir aterrizando, que es la explicación para el profeta de lo que pasó ahí. Entonces vino palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Tremendo. Dice, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Espectacular. Dice, en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Versículo 8. Recuerden la palabra que les dije. Moldeable. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, dice el Señor, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado. Por eso les dije, la gracia florece en un corazón moldeable. En el corazón que dice, sí, Señor, soy barro. Pero quiero cerrar con esto del arrepentimiento. Ayer hablando con una persona, me gustó esto, por eso el crédito se lo doy a otra persona, no voy a decir a quién, pero me gustó esto acerca del arrepentimiento y en ese ser rearmados por el Señor. El arrepentimiento tiene dos caras. Una es dejar de hacer, porque si Dios nos llama al arrepentimiento, quiere decir que estamos haciendo cosas incorrectas, estamos haciendo cosas inapropiadas, injustas. Entonces es dejar de hacer. Nosotros en la iglesia hablamos del arrepentimiento y quisiera uno como que el arrepentimiento se centrara solo en las lágrimas, llorar y postrarse, pero con todo y que haya lágrimas y haya postramiento, pero lo más importante a la postre no es eso. Lo más importante es dejar. Porque uno puede hacer todo ese proceso de llorar, de quebrantarse, pero si no deja, no hay arrepentimiento. Lo dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, dice más, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces
Entonces el arrepentimiento no es remordimiento de llorar, porque el cocodrilo mientras se come sus presas llora. Por eso se habla de las lágrimas del cocodrilo. El cocodrilo está devorando esas presas y a él le salen lágrimas. No sabemos si es que el cocodrilo le va a pesar comerse las presas, pero lo ponen de ejemplo y es un buen ejemplo porque el Señor no quiere lágrimas de cocodrilo. El Señor quiere que si vamos hacia allá, nos volvamos hacia acá. Entonces, arrepentimiento es más que una palabra religiosa, como que le vemos de mucha religión, realmente es una palabra práctica. Es, deja de pecar, cambia, apártate. Y eso es ser moldeable. Pero el arrepentimiento tiene otra cara también, y es hacer. Dejaste. Pero ahora en ese arrepentimiento es, ¿qué hago? ¿Cómo muestro? ¿Cómo revelo que nuevamente he sido armado por el Señor como vasija? Entonces mira, para cerrar, recupera tu tarea. Y ahora recupera tu tarea aún con un mayor valor porque ya tienes una experiencia de fracaso, de quebrantos. Yo digo que uno debe escribir sus fracasos. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué llegó allá? ¿O por qué ocurrió? Y debe dejarlos ahí como una historia, no para estarse dando garrote, sino como una enseñanza que le sirve a uno, pero también le sirve a otros. Porque tu historia, la que estás viviendo ahora, Dios la va a usar para levantar a otro y para fortalecer a otro. Entonces mira lo que te digo esta mañana, recupera tu tarea, avanza. Ya no te lambas más las heridas, ya no te autoconmiseres más de ti mismo. Hoy el alfarero toma ese barro que se ha echado a perder, un barro moldeable, sensible, un barro que reconoce a Dios como el único que le puede dar valor. Y el alfarero vuelve a armar esa vasija para lo cual te creó, vuelve a darle sentido y propósito a tu vida. Entonces avanza, recupera tu tarea, recupera tu dinámica, recupera tu enfoque, levanta tu rostro y de aquí para adelante camina de esta manera. Soy barro, en el sentido de la humildad de que todos los días, las 24 horas, necesito al Señor. Pero este barro tiene un valor porque Dios lo ha tomado en sus manos, porque Dios lo ha redimido a través de Jesús. Así que quiero animarte en esta mañana que te levantes. Quiero orar por ti. Quiero decirte que Dios te ama. Dios es maravilloso. Y cualquier cosa que quieras emprender de la mano del Señor, Él te va a guiar. Y Él va a limpiar eso que quieres emprender. Lo va a guiar conforme su corazón. Entonces en esta mañana quiero invitarte a que oremos. Le hablo a los que han fracasado en algún área. Le hablo a los que han roto su relación con Dios. Le hablo a los que han perdido estos días. No tengan temor. El enemigo quiere culpar, quiere sentenciar. El enemigo quiere que nos perdamos. Pero hoy el alfarero ha dicho, aquí estoy yo. ¿Dónde están esos barros deformes que yo los voy a restaurar? Oremos en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias. Es muy significativa esta palabra, Señor, en esta mañana. Y quiero orar por cada persona que está escuchando y viendo en cualquier lugar. Y yo veo mujeres, veo jóvenes, veo hombres viviendo situaciones de fracaso terribles. Incluso que los están empujando a otras cosas, a la depresión, incluso a abandonar tus caminos, Señor. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pido que los recojas. A veces la gente no quiere recoger a los otros porque les son incómodos. Pero las manos de Jesús, las manos del Señor, recogen a los frágiles, a los débiles, a los acabados, aquellos por los cuales nadie da un peso, y los vuelve a armar y les da valor y vuelve a sellar su imagen y su presencia en ellos. Y hoy oro que recojas en esta mañana todos esos corazones y traigas una
voz de esperanza sobre sus vidas, un aliento, Señor. Y que aunque tengan que pasar por procesos dolorosos de volver a ser armados, que sean sensibles a tu voz y puedan seguir adelante y cumplir tu propósito, Dios. Y toda esta sensación de fracaso que sienten y dolor y pérdida, Señor, Padre, les sirva como una experiencia para crecer en la vida y seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, Señor, oro por ellos y oro por restauración en esta mañana. También clamo que imprimas en nosotros ese carácter tuyo que nos haga restauradores de otros. Que en vez de desechar, Señor, podamos ayudar a rearmar, a bendecir, a ministrar el corazón de otras personas. En esta mañana te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué felicidad. De verdad que me quebranta mucho poder compartir la palabra con ustedes. Estoy totalmente identificado con esta historia en mi vida. Les amamos y aquí estamos. Espero que hoy disfrute este Día del Padre con su familia, con un buen almuerzo y se goce en el Señor. Los bendecimos como Iglesia Sin Muros. Les animamos a que se conecten a nuestros tiempos devocionales allá el miércoles por la noche. Este miércoles pasado tuvimos una espectacular conferencia del tema de la resiliencia, muy buena, muy chévere, y vamos a estar ahí metiendo temas. También algunos líderes Dios les ha dado dones que queremos usar allí para compartir. Entonces los bendecimos, que acaben de pasar un feliz domingo. Dios les bendiga grandemente.